Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este pasaje el apóstol Pablo está dando por sentado que muchas veces los creyentes seremos dañados y maltratados injustamente, y que en medio de tales situaciones seremos tentados a reaccionar con amargura y devolver mal por mal. Los cristianos no somos inmunes al sentimiento de amargura, de resentimiento, de impotencia que surge cuando una persona nos ha hecho mal y no recibe su merecido. Pero el mandato bíblico es claro y contundente: no paguéis mal por mal. Cristo manda en Mateo capítulo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora yo me pregunto, cuando el Señor Jesucristo pronunció estas palabras en el Sermón del Monte, ¿conocía Él el caso de aquella esposa cristiana que tiene que tratar con un marido incrédulo, indiferente, desconsiderado, necio, cruel, día tras día, mes tras mes, año tras año? ¿Conocía Cristo el caso de esos padres que sufren profundamente la terrible ingratitud de uno de sus hijos? ¿O el desempleado cristiano que tiene que soportar a un jefe iracundo e intolerante que para colmo de males no paga bien y exige mucho? ¿O ese otro caso del hermano que ha sufrido la injusticia de un impío que ha sobornado a un juez en contra suya y que ha sufrido una pérdida considerable de sus bienes? ¿Conocía el Señor el de aquel otro hermano que ve con impotencia cómo alguien se ha dado a la tarea de esparcir rumores falsos en su contra y que mucha gente está comenzando a creer? Sí, mis hermanos, Él conocía no solamente todos esos casos, sino muchísimos otros aún más graves y que nosotros no podemos enumerar aquí. Sin embargo, aún así, Cristo nos dice: amad a vuestros enemigos. Antes que albergar amargura y resentimiento en el corazón contra aquellos que nos hacen mal, el Señor nos manda a amarles y hacerles bien. No importa qué tan grande sea el mal recibido, la respuesta del cristiano siempre debe ser el amor. Nunca la amargura, nunca el resentimiento. Ahora, mis hermanos, eso es fácil de decir, pero qué difícil de practicar. Eso es fácil de decir, qué difícil de practicar. Sobre todo en aquellos casos donde el daño ha sido irreparable, severo, y la persona en cuestión parece estar tranquila y campante sin recibir ninguna consecuencia por sus actos. ¿Cómo podemos enfrentar la amargura y el resentimiento en medio de situaciones como estas?
cómo enfrentar el maltrato y las injusticias que se cometen en contra nuestra, de modo que podamos reaccionar como cristianos, como hijos que somos de ese Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, ese es el tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana es el proceso que ocurre dentro de nosotros cuando sufrimos injustamente. Un proceso que puede hacer brotar en nuestro corazón la hierba mala de la amargura si no lo manejamos bíblicamente. Yo estoy seguro que todos los cristianos verdaderos que están reunidos aquí en esta mañana sabemos que la palabra de Dios no nos da otra opción que la de devolver bien al que nos hace mal. Como vimos hace un momento, el Señor Jesucristo ha ordenado a los suyos que amen a sus enemigos, que oren por aquellos que los persiguen. Y la razón que da para el mandamiento es más poderosa que el mandamiento mismo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes dicen ser creyentes, muestren su filiación celestial haciendo bien al que les hace mal, porque eso es lo que Dios hace todos los días. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Mientras permanezca la edad presente, Dios seguirá repartiendo muchos de sus dones y muchas de sus bendiciones a personas crueles y perversas. Hablando de los paganos que no conocen a Dios y que cometen toda clase de aberraciones y de inmoralidad, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 17, dice que a esas personas Dios les ha dado testimonio de sí mismo. ¿Cómo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hay personas que dicen, yo no entiendo cómo, si es verdad que existe Dios, hay tanto mal en el mundo. Pregunta errónea. Pregunta errónea. La pregunta que debemos hacer es, ¿cómo habiendo tanto pecado en el mundo? ¿Cómo habiendo tantos perversos en el mundo? ¿Cómo habiendo tantas personas que tienen un claro testimonio de la existencia de Dios, aún así lo niegan? Y Dios, como quiera, les da motivos para alegrarse en esta vida. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Haciendo bien, dando lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso hace Dios con personas que no lo conocen. Eso hace Dios por personas que aborrecen su nombre, que no le sirven, que no le aman, que no le obedecen, que no le adoran. Personas que son enemigas declaradas de Dios y aún así Él les hace bien. Y lo que nuestro Señor nos dice en el Sermón del Monte es que si somos hijos de Dios, debemos mostrar nuestra filiación imitando en eso a nuestro Padre Celestial. En Lucas capítulo 6, los versículos 35 al 36, que es el texto paralelo al de Mateo, que acabamos de citar, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Ustedes saben cuántas personas reciben un montón de bendiciones todos los días de Dios y ni se les ocurre darle las gracias? Son ingratos y malos, y Dios les hace bien. Sed pues misericordiosos, dice el Señor, como también vuestro Padre es misericordioso. Ellos son ingratos, son malos, pero Dios comparte con ellos muchas de sus bendiciones. Él es benigno con personas que merecen recibir todo el peso de su ira, aún en este mismo instante. Y todavía Dios tiene tanta misericordia que los trae a una iglesia para escuchar su palabra, a personas que lo odian, y Dios les hace bien. Y mi hermano, si tú clamas ser hijo de ese Dios, tú no tienes otra opción. Tú debes imitarlo en eso.
Ahora bien, el hecho de que seamos creyentes, como yo decía en la introducción, no elimina la realidad de que fuimos creados a la imagen de Dios. Y como tales, nosotros llevamos dentro de nosotros un fuerte sentido de justicia, porque Dios es justo. Un fuerte sentido de justicia que nos dice que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado proporcionalmente. La gente de Hollywood sabe eso. Y por eso pueden producir películas tan taquilleras, porque ellos saben que el espectador se va a identificar con la trama. Cuando un individuo sufre injustamente y en lo más profundo de nuestro corazón nosotros sentimos que hay algo que debe suceder allí, el mal debe ser castigado, el bien debe ser recompensado y debe ser proporcionalmente. Ahora, si a esto añadimos la realidad de que nosotros pertenecemos a una raza caída, a una raza de gente orgullosa, a una raza de personas centradas en sí mismas, que aunque hemos sido libertados de esta vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ese egocentrismo que caracteriza nuestra vida sin Cristo ya fue eliminado. Pero aún así, hermanos, tenemos que luchar con el pecado que todavía mora en nuestro corazón. Tenemos que luchar con la tendencia a ver lo nuestro como más importante que lo de todo el mundo. Nuestro problema es peor que el de todo el mundo. De manera que cuando somos nosotros o algunos de los nuestros las víctimas del mal que se ha infringido, ese sentido de justicia que hay en nosotros por ser creados a la imagen de Dios, pero que se mezcla también con el pecado remanente, tiende a levantarse con más violencia. Mis hermanos, esa es una realidad. En nosotros lo legítimo se mezcla muchas veces con nuestro pecado y el asunto se empeora, se potencializa. El punto es que por una razón u otra, cuando experimentamos el mal en contra de nosotros o en contra de los nuestros, sentimos la necesidad, y quiero subrayar esa palabra, nosotros sentimos la necesidad de que el crimen sea castigado, que sea castigado adecuadamente, conforme a la falta que se ha cometido. Hay un sentimiento en nosotros que nos dice que eso tiene que ser así. Y eso causa una tensión que nosotros debemos aprender a manejar como creyentes. En lo más profundo de nuestro ser moral, sentimos que ese mal que se ha hecho no debe ser ignorado. Pero al mismo tiempo sabemos que no somos nosotros los que estamos llamados a ejecutar la penalidad de la ley. Alguien lo puso de esta manera: nosotros sabemos que no tenemos derecho de completar el círculo moral. ¿Y qué es eso del círculo moral? Bueno, un mal ha sido hecho, el pecador es castigado debidamente, proporcionalmente, el círculo se cerró. Este caso quedó archivado, finiquitado. Nosotros nos sentimos tranquilos, el mal recibió lo que merecía. Pero cuando eso no es así, ese círculo se queda abierto. Hay algo que está pendiente, hay algo con lo que no se trabajó en una forma adecuada. Y lo que la Biblia dice es que nosotros no debemos tomar la justicia en nuestras manos y cerrar ese círculo. No somos nosotros los que fuimos llamados a hacer eso. Ahora, la pregunta que queremos hacer ahora es: ¿cómo lidiar con la indignación que eso produce? Cuando uno ve ese círculo abierto ahí, ¡qué indignación! ¡Qué indignación! ¿Cómo impedir en nuestro corazón que nos llenemos de resentimiento y de amargura? O lo que es todavía un poco más difícil, ¿cómo yo puedo amar a una persona que me ha hecho mal de tal manera que yo decida no vengarme, sino hacerle bien? Bueno, eso es lo que yo quiero responder en el tiempo que me queda. El remedio bíblico para la amargura y el resentimiento. ¿Cuál es el remedio bíblico? Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es recordar los que somos sin la gracia de Dios.
Debemos recordar lo que somos sin la gracia de Dios. Mis amados hermanos, creyentes en Cristo que están aquí en esta mañana, aparte de la gracia salvadora de Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Piezas de museo? No, somos pecadores y transgresores que no merecemos ninguna otra cosa que no sea la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Eso es lo que somos. Y si eso es lo que somos, entonces no hay razón para protestar. Quizá hemos sido tratados injustamente, porque se nos ha acusado de una falta que no hemos cometido. O se nos ha hecho un mal sin razón alguna. O peor todavía, alguien a quien nosotros nos hemos dedicado a hacerle bien, ahora nos está haciendo mal. Bueno, hermanos, el punto es que si Dios y los hombres nos dieran lo que merecemos por las faltas que sí hemos cometido, porque tú estás diciendo, yo no hice de lo que se me acusa, muy bien. Pero si Dios y los hombres nos dieran lo que merecemos por los pecados y las faltas que sí hemos cometido, mis hermanos, nuestras vidas serían un infierno aquí y un infierno por toda la eternidad. Sí, tal vez no somos culpables de lo que se dice de nosotros, pero por nosotros mismos, sin la gracia de Dios, somos peores que lo que cualquier persona puede pensar o decir de nosotros. Así que, hermanos, nosotros debemos creer lo que la Biblia dice que somos sin la gracia de Dios, y debemos meditar en eso continuamente, sobre todo cuando somos objetos de maltrato, de desconsideración, de injusticia. Es un asunto de fe, de fe. ¿Por qué tú viniste a Cristo? Porque tú reconociste que eras pecador y merecedor del infierno. Porque si no es así, ¿para qué viniste? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe porque confesamos que somos pecadores, porque creímos que en verdad merecíamos la condenación del infierno. Bueno, mi hermano, yo te estoy diciendo ahora que la clave está en seguir creyéndolo. La clave está en seguir creyéndolo. Los cristianos hacemos mucho énfasis en la fe que se necesita, que necesita el pecador para ser salvo. Y eso está muy bien. Pero no debemos perder de vista la fe que necesitamos nosotros ahora que somos salvos. Si queremos crecer en santidad, si queremos madurar en nuestra vida cristiana. Así que las mismas cosas que creímos cuando vinimos a Cristo, debemos seguirlas creyendo día tras día y aplicarlas en el momento preciso para luchar con las tentaciones. Ha sido tratado injustamente y el individuo parece que se ha salido con la suya o no ha recibido lo que en verdad merecía. Mi hermano, ejerce fe. Ejerce fe en lo que la Biblia dice que eres sin la gracia de Dios. Te han tratado injustamente por algo que no has hecho, sí, es verdad. No obstante, tampoco has recibido lo que justamente mereces por muchas cosas que tú sí has hecho. Si no fuese por la pura gracia de Dios, no podríamos hoy disfrutar de muchas de las bendiciones que nosotros recibimos de su mano, y de manera particular la bendición de tener comunión con Él, la bendición de conocer a Cristo, ser hijos de Dios. Ahora bien, eso todavía no elimina el problema que planteamos al principio. El círculo moral sigue abierto. El malhechor no ha recibido lo que merece. Y nosotros seguimos luchando con un sentido de indignación, producido en parte por la imagen de Dios en nosotros. No lo olvides, eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. Cada vez que una persona dice, eso es injusto, está reconociendo a Dios. Porque está reconociendo que hay una norma de justicia a la que todos deberíamos amoldarnos. ¿Y de dónde viene esa norma de justicia? Del Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Eso está allí todavía trabajando en nuestro corazón. Y a veces mezclado con el pecado que todavía mora en nosotros. ¿Cómo podemos enfrentar adecuadamente ese problema? La respuesta es
ejerciendo fe en la administración de la justicia de Dios. Ejerciendo fe en la administración de la justicia de Dios. Veamos una vez más Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, porque a veces no es posible, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos, Pablo dice aquí que la venganza le pertenece al Señor. Él se encargará en su momento de que cada cual reciba lo que merece. Mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, algún día todo hombre recibirá lo que merece. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él se encargará de cerrar el círculo moral en todos los casos, y nuestro sentido de justicia quedará plenamente satisfecho. No tenemos que tomar la justicia en nuestras propias manos. Dios nos dice que podemos descansar tranquilos sabiendo que Él se encargará. Él se encargará. Por eso es que Pablo dice que nosotros debemos dejar lugar para la ira de Dios. Dejar lugar. Cuando tomamos venganza por nosotros mismos, estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. No estamos dejando lugar para la ira de Dios. Y lo que es aún más terrible, mi hermano, cuando nosotros hacemos eso, estamos en verdad dudando de la justicia de Dios. Estamos poniendo en dudas la justicia de Dios. Cuando tomamos venganza con nuestras propias manos y damos riendas sueltas a nuestra amargura, a nuestro resentimiento, estamos actuando como paganos, estamos actuando como impíos, estamos actuando en incredulidad, no estamos confiando en la promesa que Dios nos ha dado. Sí, yo sé que te han tratado injustamente, dice Pablo, y yo sé que esa persona merece ser castigada por lo que ha hecho. Y yo sé que aún no ha recibido su merecido, pero no te corresponde a ti aplicar el castigo. Dios se encargará de ese caso como tú no puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede ver el mal desde todos los ángulos. Nosotros tenemos una visión de túnel, vemos una parte del problema, pero cuando Dios va a tratar con un problema, Él ve el problema de todos los ángulos, desde todas las perspectivas. Él ve lo que el individuo hizo, Él ve la motivación de su corazón, Él ve el pensamiento perverso que tuvo, las maquinaciones que tuvo, Él lo ve todo. Y cuando Él aplique su justicia, créanme mis hermanos, será una justicia cabal y perfecta. Una justicia que tomará en cuenta todos, absolutamente todos los aspectos del mal que ha sido hecho. Eso no lo puedes hacer tú ni puedo hacerlo yo. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿tú crees en esa promesa? ¿Tú crees en esa promesa? Porque solo la fe en esa promesa te ayudará a vencer la amargura y el resentimiento. Él nos promete que se encargará de juzgar a nuestros enemigos y de darles el pago. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos ahora tranquilamente dedicarnos a hacerle bien. Ese es el punto. Él te dice, mira, deja lugar para la ira mía. La parte que te toca a ti ahora, en este lado del cielo, es hacerle bien. Dedícate tranquilamente a hacerle bien, que yo me encargo del resto. La otra parte me toca a mí, no te toca a ti. Esa fue la forma como nuestro Señor Jesucristo lidió con este asunto. Y de paso, enseñándonos un ejemplo que nosotros debemos copiar. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Mis hermanos, en toda la historia humana, nadie nunca ha sido tratado tan injustamente en el mismo grado que nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Él era sin pecado, Él nunca dañó a nadie, por el contrario se dedicó activamente a buscar el bien de otros, activamente, hasta el punto de dar su vida por personas que no lo merecían en absoluto. Nadie ha merecido nunca más honor que Jesús. Nadie. Y nadie ha sido ni será nunca más deshonrado que Él. Aún en esta misma hora. Es más, hay personas aquí sentadas que en este mismo momento están deshonrando a Jesucristo. Aquí, ahora mismo. Y Dios puede mandarles un rayo y fulminarlos ahora mismo. O detener su corazón. El corazón de cada uno de ustedes está en las manos de Dios. Es Él que decide si va a ser un tic más, o si va a ser tic, tic, tic y se paró y se acabó. Es Él que lo decide. Y aún así Dios los mantiene con vida. Y les da la oportunidad de seguir escuchando su bendita palabra para que sean salvos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro bendito Señor. Miren, hermanos, si alguien tenía derecho a sentirse amargado, desilusionado, deseoso de venganza, era Cristo. Pero ¿cómo enfrentó Él esta situación? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Luego de decirnos que Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo sabía que en ese momento Él no debía vengarse de todos aquellos que le estaban haciendo mal. Y en cambio lo que hizo fue encomendar su causa en las manos de Dios. Él descansó tranquilo en la justicia de su Padre. Y precisamente porque Él descansó tranquilo en la justicia de su Padre, mientras lo abofeteaban, mientras lo golpeaban, mientras lo escupían, cuando lo coronaron de espinas, cuando lo golpeaban con una caña para que las espinas se le clavaran más profundamente en la cabeza, Cristo decía: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, oh Señor, ellos no saben lo que hacen. Y yo tengo la convicción de que muchos de esos que estaban allí maldiciendo a Jesucristo se convirtieron en el día de Pentecostés como producto de su oración. Alguien estará aquí pensando: sí, pastor, pero eso fue Cristo. No, mi hermano, si tú eres creyente, Él espera de ti que lo imites en eso. Si tú eres creyente. Vamos a leer ahora los versículos anteriores. Versículo 19 de Primera de Pedro 2. Porque esto merece aprobación si alguna, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo conquistó la amargura, descansando en la justicia de Dios, encomendando su causa al que juzga justamente, y eso es exactamente lo que Él espera que tú hagas. Exactamente, ni más ni menos. Algún día se hará justicia y nosotros descansaremos tranquilos, no porque nos alegraremos de ver venir el mal sobre aquellos que nos hicieron mal, sino porque nuestro sentido de justicia quedará plenamente satisfecho, y porque veremos la gloria de Dios manifestada en sus justos juicios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1.
Yo sé que hoy día hablar del infierno en la mentalidad de muchos es una cosa completamente anacrónica. Eso estaba bien para la gente de la Edad Media, pero hablar hoy de una condenación eterna, donde todos los impíos serán arrojados en un lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde la conciencia de los impíos estará carcomiéndoles por los siglos de los siglos, recordándoles todas las oportunidades que tuvieron de arrepentirse, todas las oportunidades que Dios les dio para no caer en ese horrible lugar. Pero ya no habrá esperanza. Ya no habrá esperanza. Cuando Dante Alighieri escribió su famosa comedia, Divina Comedia, en las puertas del infierno colocó un letrero que dice: entrad por estas puertas, vosotros que ya no tenéis esperanza. Sí, yo sé que para muchos eso es hablar de algo anacrónico, pero mi amigo, hay un problema: tú existes y tu alma no se puede deshacer. Tu alma es eterna desde el mismo momento en que comenzaste a existir. Tú existirás para siempre y Dios es perfectamente santo. Él ha hecho todo lo que podía hacer para traerte al arrepentimiento. Él ha hecho todo lo que podía hacer para mostrarte que Él está allí. Hizo una creación perfecta, dio un libro perfecto, y en el día del juicio nadie podrá levantar su mano y decir que es inocente. Y ahora escuchen lo que dice Pablo aquí, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Nosotros veremos la gloria de Dios en el juicio de Dios. Quizás la ilustración más impactante de esa enseñanza bíblica es la que encontramos en Apocalipsis 18. Apocalipsis, capítulo 18, donde vemos una descripción del juicio de Dios sobre los poderes anticristianos del mundo. Es de eso que trata Apocalipsis 17, 18 y 19. Estos poderes son llamados en ocasiones Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia fue una nación que persiguió y llevó en cautiverio al pueblo de Dios en el antiguo pacto. Dios le llama Babilonia a esos poderes anticristianos del mundo para resaltar su animosidad contra el pueblo de Dios. Pero Dios anuncia en estos capítulos de Apocalipsis que esos poderes anticristianos serán completamente destruidos. Dios derramará su ira sobre ellos algún día. ¿Y saben lo que hace Juan en el Apocalipsis? Invitar a los santos a regocijarse en esa promesa. Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios les ha hecho justicia. Sí, hoy día el mundo se burla de los cristianos, nosotros somos unos imbéciles. Pero hermanos, algún día las cosas funcionarán al derecho. Y dice Juan aquí: regocíjate, cielo, regocíjese en santos, porque Dios finalmente os ha hecho justicia. Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amados hermanos, nosotros podemos tranquilamente dedicarnos a hacerles bien a los que nos hacen mal, sin amarguras, sin resentimientos, encomendando nuestra causa a aquel que juzga justamente. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Que Dios completará el círculo moral. No trates de hacerlo tú, porque si asumes esa posición, te llenarás de amargura, te llenarás de resentimiento y no estarás actuando como se supone que debe hacerlo un cristiano. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Bueno, pastor, esa enseñanza está muy buena cuando es un impío el que me ha hecho daño. Pero ¿y cuando es un creyente? ¿Y cuando es un cristiano el que me ha hecho todo ese mal? ¿Cómo manejamos ese asunto? Porque no podemos estar esperando en la justicia futura de Dios, porque la Biblia dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Bueno, ¿qué debemos hacer? Ya que no podemos mirar al juicio de Dios, ¿a dónde debemos mirar? A la cruz de Cristo. Mi hermano, todos los pecados que han sido y serán cometidos en contra de los creyentes ya fueron vengados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. En la cruz del Calvario el círculo moral se cerró. En la cruz del Calvario ese pecado fue condenado, fue vengado. Y debo aclarar que ciertamente hay lugar para tratar bíblicamente con el pecado que otros cometen contra nosotros. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. La Biblia nos da principios para tratar un problema personal con otro en la iglesia, pero mi hermano, no hay lugar para la amargura y el resentimiento. Iré a él a amonestarlo en amor, para hacerle bien, no para desahogar mi resentimiento. No, para hacerle bien, porque no tengo razón alguna para albergar resentimiento ni amargura. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo dice aquí que tenemos una responsabilidad como creyentes de echar fuera de nosotros todo sentimiento de amargura que intente adueñarse de nuestros corazones. Quítense de vosotros toda amargura. Pablo no dice allí, aguarda a que Dios obre en tu corazón. Quédate tranquilo, esperar la obra de Dios. Eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice allí, quítate esa amargura, amparado en la fuerza que da la gracia y a través de la fe, mirando la cruz de Cristo. Mi hermano, quítate esa ropa sucia y hazlo ya. Hazlo ya. Es tu responsabilidad. Quítate toda amargura. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, debes examinarte a ti mismo para ver si has estado permitiendo que ese pecado encuentre cabida en tu corazón. Examínate, mi hermano. Un verdadero cristiano no puede vivir sumido en la amargura. Pero la amargura, como cualquier otro pecado, puede en un momento dado encontrar cabida en el corazón de un creyente. Examínate a ti mismo. Ahora, trata de ser objetivo. Porque muchas veces no somos objetivos evaluándonos a nosotros mismos. A veces nos dice, mi hermano, mi hermana, te estoy oyendo hablar y me da la impresión de que estás amargada, de que estás amargado.
No, yo no tengo amargura, lo que pasa es que me siento herido. Mi hermano, mi hermana, es que ese es precisamente el sentimiento que usualmente experimentamos cuando tenemos amargura en el corazón. Sentirse herido. Evalúate objetivamente. Alguien ha dado una lista de síntomas para que nosotros podamos evaluarnos. ¿Cómo uno sabe que ya ese veneno ha comenzado a corroer el corazón? Bueno, aquí algunos síntomas: chismes y murmuración. Chismes y murmuración. El que se siente herido y está amargado comienza a hablar. Él quiere que todo el mundo sepa lo que ha pasado. Chismes y murmuración. Quejas. Se convierte en una persona quejosa. Todo el tiempo está quejándose de algo. Sospechas. Dudamos de los motivos de aquellas personas contra los cuales estamos resentidos. Estamos juzgando motivos. Autocompasión. Los pensamientos giran en torno a nosotros mismos y en torno a lo que nos han hecho. Yo no merecía esto. Autocompasión. Falta de gozo. La amargura es una cosa terrible. Roba el gozo del corazón. Decía alguien, la amargura es como un ácido. Destruye al contenedor que la guarda. La amargura corroe el corazón. Hace la vida miserable de las personas. Y por supuesto también hace la vida miserable de todo el que está al lado de ese miserable. Es un ácido la amargura. Deseo de venganza. Una actitud hipercrítica hacia el pecado de los demás. ¿Eso hace una persona amargada? Una persona amargada está más pendiente de lo que otros están haciendo mal, a su propio pecado. Ellos se creen fiscales de todo el mundo. Es un amargado, es una amargada. Cuando Cristo dice en Mateo capítulo 7, quítate primero la viga que esté en el ojo tuyo para que saques la paja que está en el ojo de tu hermano. Yo sé que podríamos añadir algunos síntomas más. Yo creo que son suficientes para que nos evaluemos con objetividad. Examínate a ti mismo. En segundo lugar, debemos confesar nuestro pecado. Pecado. Cada vez que descubramos ese sentimiento pecaminoso anidándose en nuestro corazón, es un pecado. Pablo dice en Efesios 4:30, inmediatamente antes de decir quítense de vosotros toda amargura, enojo, etcétera, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, eso contrista al Espíritu Santo que mora en nosotros, porque ese no es el carácter de Jesucristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro corazón, cada vez más semejante a Él. ¿No has dejado tu causa en las manos de Dios, que es el que tiene derecho y autoridad para dar el pago? Y por eso es que te sientes tan incómodo en tu corazón. Confiesa tu pecado, confiando en que Él te perdonará, porque Él así lo ha prometido. En tercer lugar, y esto sí que es difícil, debemos tomar la determinación de perdonar y hacerle bien al que nos ha hecho mal. Debemos tomar la determinación. Cuando Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, etcétera, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios es el modelo a imitar. Mire, pastor, es que lo que yo siento, esa herida que yo siento es tan profunda que yo no puedo perdonar. No, mi hermano, tú no quieres perdonar. Tú no quieres perdonar, porque el perdón no es un sentimiento. El perdón es la actuación responsable de un cristiano que promete en el fondo de su corazón no sacar más ese asunto a colación nunca más. No solamente delante de esa persona, ni siquiera delante de mi propio pensamiento. Cuando yo le digo a una persona te perdono, le estoy diciendo te prometo que así como Dios tomó todos mis pecados y los arrojó en el fondo del mar, así te prometo que yo voy a arrojar el tuyo en el fondo del mar. Y yo sé que Dios no padece de amnesia. Yo tampoco voy a padecer de amnesia. El diablo se encargará de traerme ese pensamiento una y otra vez. Pero aquel que ha dicho te perdono está luchando en su corazón para no pensar en eso nunca más. Eso es perdonar. Eso es perdonar. Y Dios es el modelo. Yo pequé contra Dios y Dios no solo me perdonó,
sino que me hace mucho bien. Eso es lo que yo debo hacer si soy uno de sus hijos, aún con los enemigos. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, dadle de comer, dale de beber, porque haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Que cuando tú le haces bien a una persona que te ha hecho mal, probablemente el Espíritu Santo tomará eso para hacer sentir dolor en la conciencia de ese individuo. Y ese dolor en la conciencia de ese individuo puede ser que lo traiga al arrepentimiento. O sea que aún eso es para el bien del otro. No es de que le voy a hacer bien para que se sienta mal. No, ese no es el corazón, es le voy a hacer bien para que su conciencia sea herida y le voy a orar a Dios para que ese dolor sea para arrepentimiento. Ah, pero pastor, ¿y qué sucede si la persona que ha pecado contra mí no se arrepiente del pecado y no me ha pedido perdón? ¿Debes perdonarlo en tu corazón? Debes perdonarlo en tu corazón y estar dispuesto a hacer todo lo que esté a tu alcance para lograr con esa persona una reconciliación. Romanos 12:18, mientras dependa de ti, trata de estar en paz con todos los hombres. Mientras dependa de ti. Y mientras eso ocurra, tienes que estar dispuesto a hacer todo el bien que puedas hacerle. Que puedas hacerle. Pastor, ¿y qué si el individuo pide perdón y después vuelve a hacer lo mismo? Bueno, probablemente eso minará tu confianza en él, pero no te debe impedir perdonarlo. Perdonar y confiar no es lo mismo. Yo puedo perdonar a una persona y no confiar en ella, porque tiene un patrón de conducta que me ha hecho perderle la confianza. Pero debo perdonarlo como quiera. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú has ido delante de Dios a pedirle perdón por un pecado y Él te perdonó? Por fe lo sabemos, porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tú nunca jamás vuelves a cometer ese mismo pecado. ¿Cuántas veces ha tenido Dios que perdonarte a ti una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez el mismo pecado? Y aquellos que están aquí sin Cristo, permítame decirles algo con toda seriedad, con toda seriedad. Mi amigo, Dios ha establecido un día en el que le dará el pago a cada uno y le dará el pago que merece. Y mi pregunta es, ¿cuál será tu destino en ese día? ¿Cuál será tu destino? Porque todos los creyentes estaremos allí confiados, porque sabemos que Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Toda la ira que nosotros merecíamos, Dios el Padre, por amor a nosotros, la arrojó sobre su Hijo Jesucristo. Pero mi amigo, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Recibirás el pago en persona por haber rechazado hasta el último día de tu vida el perdón de los pecados y el don de la vida eterna en Jesucristo? Mi amigo, no juegues con tu alma, porque un segundo después de tu muerte, un segundo después, te vas a dar cuenta de que todo esto era verdad y ya no tendrás la menor oportunidad de arrepentirte. Un segundo después de tu muerte, hay un momento en que los hombres pasan el umbral del tiempo a la eternidad. Y en ese momento contemplan espantados que el mensaje de la palabra de Dios era verdad, que tienen por delante de sí una condenación eterna. Por los siglos de los siglos estarán pagando por el pecado de haber pisoteado el nombre de Dios, de no haber tomado en cuenta todas las cosas que Él ha hecho para mostrar que Él está allí, y el mensaje de reconciliación que ha enviado al mundo. En ese instante sabrás que ya no hay vuelta atrás. En ese instante.
¿Te atreverás a presentarte en el día del juicio para defenderte a ti mismo? Hay un abogado que nunca ha perdido ni perderá un juicio delante del trono de Dios, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y Él puede ser tu abogado en este día, en esta misma hora, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Mi amigo, no juegues con tu alma. Yo no estoy hablando aquí de si va a ganar el PLD o el PRD o el PRCC y resulta que todavía tengo 4 años para sacar al que tenga el gobierno si no me agrada. No, aquí no estamos hablando de ese tipo de boberías. Aquí estamos hablando de tu alma inmortal. Aquí estamos hablando del castigo que Dios ha de infligir sobre los pecadores por los siglos de los siglos. Un castigo muy bien merecido. Porque Dios en su amor envió a su propio Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué castigo tú crees que merecerá a aquellos que pisotearen al Hijo de Dios? Pero mi amigo, hay esperanza todavía para ti, porque tu corazón sigue latiendo. Y Dios en su bondad y en su misericordia te ha traído a este lugar a escuchar una vez más el mensaje del Evangelio. No menosprecies la misericordia de Dios. No menosprecies la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre, ciertamente tú eres un Dios perfecto en justicia, pero también eres un Dios perfecto en amor. Y fue tan grande tu amor por tus criaturas rebeldes y miserables que enviaste a tu propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para recibir en su cuerpo y en su alma toda la ira que por tu justa justicia merece todo pecador. Gracias por tu bendito Hijo. Gracias por nuestro Salvador. Oh Señor, ayúdanos para que podamos mirar por los ojos de la fe a aquel día del juicio o a la cruz del Calvario cuando alguien nos hace mal, para poder enfrentar correctamente el sentimiento de amargura y de resentimiento. Líbranos de ese ácido que corroe el corazón. Pero mira también, Señor, a aquellos que están aquí sin Cristo. Dios nuestro, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, por amor a tu Hijo, por la gloria de tu Hijo Jesucristo, que sigue teniendo poder para salvar, manifiesta aquí, en esta hora, en este lugar, que Cristo sigue siendo un poderoso Salvador y que Él todavía concede arrepentimiento y perdón de pecados. Salva, Señor, te lo suplicamos. Salva, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.
There's a fire in the distance, and the smoke fills up my lungs. I hear footsteps in the silence, like a war that's yet to come. These fears keep ringing, 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 ringing. These fears keep ringing, 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 ringing. I feel the weight of the heavy sky, holding my breath as the angels cry. No one sees, but I can't lie. The storm is rising in my mind. I taste the ash on my tongue, like a truth I can't outrun. My shadow walks without me, and the night never ends. These doubts keep digging, 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 digging. These doubts keep digging, 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 digging. I feel the weight of the heavy sky, holding my breath as the angels cry. No one sees, but I can't lie. The storm is rising in my mind. Beneath the dirt, I'll plant my pain, where thunder speaks my name again. And if I break alone, but even stone remembers rain. These fears keep ringing, 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 ringing. These fears keep ringing,